Una humilde faxinera lo ayudó sin esperar nada, sin saber que era un millonario que se enamoraría de ella. La lluvia caía como un castigo sobre Barcelona aquella noche de noviembre. No era una lluvia ligera ni refrescante, era una tormenta densa, fría con ráfagas de viento que doblaban los paraguas y hacían que los transeúntes apretaran el paso para escapar de la intemperie. La ciudad estaba desierta a esa hora, salvo por el eco distante de un claxon o el chirrido metálico de los tranvías más allá del puerto. Lucía Rivas sostenía su paraguas roto con una mano y una bolsa con productos de limpieza en la otra, caminando deprisa por las aceras encharcadas. Su cabello oscuro, recogido en un moño, estaba empapado, y su delantal de faena todavía colgaba sobre su ropa barata. Apenas había terminado su turno como faxineira en el edificio más elegante de Pasig de Gracia, y la humedad le calaba hasta los huesos. Pero lo que más pesaba esa noche no era el frío, sino el silencio. Ese silencio que siempre la acompañaba cuando regresaba sola a casa, mientras todos los demás dormían en sábanas calientes soñando con futuros que a ella no le pertenecían. Su mirada estaba fija en los charcos, esquivando las baldosas sueltas para no mojarse más los pies, cuando un sonido extraño cortó el aire, un chirrido metálico, seco, seguido por un estruendo brutal. Se detuvo en seco y giró la cabeza. A unos metros, en una curva mal iluminada de la calle, un coche negro había perdido el control, derrapando sobre el asfalto mojado hasta estrellarse contra un muro. El cristal saltó en 1000 pedazos, los faros quedaron colgando, y un silencio aún más denso cubrió la escena. Lucía se quedó paralizada un instante. Nadie más en la calle, nadie más para ayudar. Podría haberse dado la vuelta y seguir su camino. Total, ¿qué tenía que ver ella con ese accidente? Seguramente era un hombre rico más, imprudente y arrogante, jugando con su propio destino, pero sus pies ya la estaban llevando hacia él. Corrió, con el corazón latiéndole fuerte en las sienes, resbalando en los charcos, y con las manos temblorosas. El coche humeaba, torcido como una lata aplastada. Al acercarse, pudo verlo un hombre alto, de traje oscuro, que se apoyaba contra la pared tratando de mantenerse en pie. Su rostro estaba ensangrentado, sus ojos apagados, y su respiración agitada se confundía con el vapor de la lluvia fría. Lucía soltó su paraguas sin pensar, y lo sujetó por el brazo. «No hable, tranquilo», murmuró, sin que él pareciera oírla del todo. Él intentó apartarse, orgulloso incluso en su fragilidad, pero sus rodillas cedieron y terminó apoyándose completamente en ella. Lucía, con apenas fuerzas, lo sostuvo como pudo, buscando su teléfono en el bolsillo para llamar a emergencias. Mientras lo ayudaba a sentarse sobre el bordillo, mientras la lluvia seguía castigando la ciudad, él alzó la mirada hacia ella por primera vez. Sus ojos grises, nublados de dolor, se cruzaron con los de ella, y algo inexplicable pasó entre ambos. Solo por un instante. No había agradecimiento todavía, ni palabras dulces, solo dos almas solas, rotas cada una a su manera, encontrándose en medio de una noche que ninguno olvidaría jamás. Y mientras ella apretaba su mano para mantenerlo consciente, él murmuró una sola frase antes de desmayarse: «No me deje», y Lucía, sin saber quién era, sin imaginar lo que esa decisión significaría para su propia vida, respondió con firmeza: «No lo haré». Si esta historia ya tocó tu corazón en estos primeros segundos, no olvides suscribirte para más relatos que emocionan el alma. Lucía no durmió esa noche. Después de que la ambulancia se llevara al hombre herido, ella regresó a su cuarto con las manos heladas y el corazón acelerado. La lluvia seguía golpeando las ventanas, mientras la ciudad entera parecía ajena al pequeño huracán que se le había instalado en el pecho. Su cuarto era apenas más grande que un armario. Las paredes descascaradas estaban adornadas por fotos de una familia que ya no estaba, recuerdos de un pueblo al sur de Sevilla que había dejado atrás hacía años. El colchón sobre el piso, una silla coja y una pequeña mesa con una vela a medio consumir. Y en medio de ese silencio húmedo, ella no dejaba de revivir la mirada de aquel desconocido, la súplica muda en sus ojos, antes de desmayarse,
la manera en que se había aferrado a su mano, como si ella fuera su última esperanza. Pero a la mañana siguiente, la vida seguía igual de gris. Se levantó temprano, lavó su delantal y salió a trabajar, como siempre. En el vestuario del edificio, algunas compañeras murmuraban chismes sobre los empresarios que subían y bajaban por los ascensores de cristal, sobre sus trajes caros y sus relojes de oro. Para Lucía, todos eran iguales, hombres y mujeres de otra galaxia, incapaces de ver a quienes limpiaban tras ellos cada noche. Su jornada transcurrió en silencio, como de costumbre. Pulía pisos, sacudía escritorios, vaciaba papeleras. A veces se detenía unos segundos frente a los ventanales del último piso, para mirar la ciudad desde allí arriba, preguntándose cómo se sentía tener el mundo a los pies. Pero nada de eso era para ella. Nunca lo había sido. Apenas había terminado la escuela, y se había ido a la ciudad a los 18, para encontrar trabajo. Su padre había muerto demasiado pronto, su madre se había quedado sin fuerzas, y ella, la mayor de 4 hermanos, había aprendido a resignarse. Nadie vendría a rescatarla. Nadie pensaba en las manos callosas que fregaban sus baños. Por eso, esa noche, cuando vio al hombre desplomado sobre el asfalto, su instinto no fue preguntar quién era o por qué estaba allí. Solo pensó que alguien necesitaba ayuda, que no importaba si era rico o pobre, amable o arrogante. Y sin embargo, en algún rincón de su mente, seguía flotando esa sensación extraña, la calidez con la que él, inconsciente, había apretado su mano, como si la hubiera elegido a ella en esa oscuridad, como si supiera que ella sería la única capaz de no soltarlo. Al caer la tarde, la lluvia había cesado, dejando tras de sí un cielo plomizo y charcos que reflejaban las luces de la ciudad. Lucía se quedó un rato más limpiando las oficinas del último piso, sola, intentando distraerse, pero cuando se encontró de pie ante los ventanales otra vez, mirando la ciudad desde lo alto, sintió que algo en su vida acababa de girar. No sabía aún qué era, solo sabía que su corazón ya no latía con la misma resignación de la noche anterior. Quizá un gesto de bondad podía cambiar más que la vida de otro. Quizá también podía cambiar la suya. La primera vez que Tomás Varela abrió los ojos, el hospital le pareció tan frío y silencioso como su propia alma. El pitido monótono de las máquinas a su lado era casi insoportable. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo le atravesó las costillas y lo obligó a cerrar los ojos de nuevo. Unas enfermeras susurraban en la esquina de la habitación, revisando su historial. Le explicaron que había sufrido un accidente serio, aunque milagrosamente sin heridas irreversibles. Solo le quedarían cicatrices y una orden estricta de reposo absoluto por unas semanas. Pero nada de eso le importaba. Cuando por fin quedó a solas, su mente no se detuvo en su coche destrozado, ni en la curva maldita donde derrapó. Tampoco pensó en la empresa, ni en los contratos que probablemente estarían esperándolo en su escritorio. Lo único que le venía a la memoria, una y otra vez, era el rostro de la mujer que se había agachado sobre él en la lluvia. Su mirada intensa, oscura, decidida. La manera en que no dudó en sostenerlo cuando él se desplomó. Su voz baja, tranquilizadora, diciéndole, no lo haré, cuando él rogó que no lo dejara. Era absurdo. Él, Tomás Varela, hijo de una de las familias más influyentes de Cataluña, acostumbrado a modelos y ejecutivas dispuestas a complacerlo, no podía sacarse de la cabeza a esa mujer sencilla, de manos ásperas y ojos llenos de una tristeza que lo había estremecido. Cerró los ojos con fuerza. No quería recordar nada de eso, ni esa noche, ni esa súplica, ni esa sensación desconocida de que por primera vez en años había necesitado a alguien, pero no pudo evitarlo. La imagen de la joven con el delantal y el cabello empapado volvía a él con una claridad hiriente. Al día siguiente, una enfermera le entregó un ramo de flores con una nota anónima. Gracias por no rendirse. Espero que se recupere pronto. Tomás la miró largamente, acariciando los pétalos, con una sonrisa irónica. No era anónima. Solo podía haber sido ella. De pronto se sintió incómodo. No estaba acostumbrado a la gratitud, ni mucho menos a la bondad sin condiciones. En su mundo, cada gesto tenía precio, cada caricia un propósito.
cada palabra un interés, pero ella no le había pedido nada, y eso lo desarmaba. Ordenó a su asistente que averiguara quién había llamado a emergencias aquella noche, y cuando por fin supo su nombre, Lucía Rivas, la buscó en la base de empleados del edificio que él mismo poseía. Ahí estaba una ficha gris, una foto pequeña en blanco y negro, un sueldo que apenas alcanzaba para sobrevivir. Su dedo se quedó quieto sobre la pantalla, recorriendo las líneas frías de esa ficha. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Por qué sentía que esa mujer había tocado algo dentro de él que creía muerto desde hacía años? Recordó el accidente, la curva, la velocidad. Recordó el momento en que la vio, y por primera vez desde la muerte de su esposa, Tomás sintió algo parecido a esperanza, algo tan diminuto y frágil como un fósforo encendiéndose en la oscuridad, algo que ni él mismo entendía todavía. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin saber lo importante que ese gesto sería para su vida? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia. Pasaron 2 días antes de que Lucía volviera a ver su nombre. Fue en forma de un sobre blanco, colocado cuidadosamente sobre su carrito de limpieza al inicio de su turno nocturno, sin remitente, sin membrete. Solo su nombre, Lucía Rivas. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había una tarjeta elegante, con un delicado relieve dorado, unas breves líneas, escritas con una caligrafía segura: gracias por quedarse, por no mirarme como todos los demás. Y un ramo de lirios blancos esperaba junto al carrito, con un lazo gris perla. Lucía sintió una oleada de calor subirle por el cuello. Miró a su alrededor, temiendo que alguien hubiera visto el pequeño altar improvisado. No había nadie en el pasillo aún. Se inclinó sobre las flores, las olió con una mezcla de ternura y vergüenza, pero acto seguido las dejó sobre el asiento vacío de la recepción. No podía llevarlas consigo. No debía. Aquel hombre, ese hombre, estaba muy lejos de su mundo, demasiado, así que decidió ignorar la nota. Guardó silencio, siguió con su trabajo, pero las flores seguían allí cada noche, distintas cada vez. Un día lirios, otro, tulipanes, luego margaritas silvestres, siempre discretas, nunca demasiado ostentosas, pero imposibles de ignorar. Y la tarjeta siempre decía lo mismo: gracias. En el hospital, Tomás revisaba cada mañana si su asistente le traía algún mensaje, una llamada, algo que indicara que ella había aceptado su gesto, pero no llegaba nada, solo un silencio obstinado, y eso lo intrigaba aún más, porque todas las demás mujeres en su vida hubieran corrido a él por mucho menos, hubieran aceptado flores, cenas, joyas, hubieran jugado el juego de la seducción por pura ambición, pero ella no. Ella lo estaba rechazando con una calma desconcertante. Así que una semana después, en cuanto recibió el alta, se vistió con ropa sencilla, se puso un abrigo oscuro, y esperó al final del turno nocturno en la esquina del edificio donde ella trabajaba. La vio salir por la puerta de servicio, con el cabello recogido y una bufanda raída rodeándole el cuello. Caminaba deprisa, como si quisiera desaparecer entre la multitud tardía. La siguió con paso lento, respetando la distancia. Cuando al fin se atrevió a llamarla por su nombre, ella se detuvo en seco, dándole la espalda por un largo segundo antes de girarse. «Señor Varela», murmuró, con voz baja, reconociéndolo al instante. Tomás esbozó una media sonrisa, y dio un par de pasos hacia ella. «Gracias, otra vez». «No era necesario», respondió ella, bajando la mirada. «Lo era para mí». El silencio entre ambos pesaba más que la noche entera, solo roto por el murmullo de los coches a lo lejos, y la respiración contenida de Lucía. Él, acostumbrado a controlar cada palabra, cada reacción, se sintió torpe por primera vez en años, como un adolescente inseguro. «¿Me permitirías invitarte a un café? Solo para agradecerte como corresponde». Lucía lo miró a los ojos, y en ellos solo vio sinceridad, ninguna traza de lástima, ni de arrogancia, ni de condescendencia. Por eso, después de un breve silencio, asintió. Aquel café, pensó mientras caminaban juntos hacia un bar cercano, sería la primera grieta en su mundo de muros y soledad, pero aún no lo sabía. El bar era pequeño y cálido,
con mesas de madera oscura y lámparas colgantes que arrojaban una luz dorada sobre las tazas humeantes. Fuera, la lluvia había regresado, golpeando los ventanales con un ritmo suave, como un telón que los separaba del mundo exterior. Lucía se sentó frente a él, rígida, sin soltar su bolso, mientras Tomás la observaba en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Llevaba un abrigo gris y una bufanda perfectamente colocada, pero sus ojos tenían ese mismo gris nublado que ella había visto la noche del accidente. Un camarero se acercó, dejó 2 cafés sobre la mesa y se retiró sin interrumpirlos. Ella dio un sorbo tímido, tratando de encontrar algo que decir, mientras él se limitaba a mirarla, como si intentara memorizar cada gesto suyo, cada movimiento de sus manos, cada parpadeo de sus ojos. No era necesario, dijo al fin ella, rompiendo el silencio. Sí lo era, replicó él, sin apartar la vista. Su tono era suave, casi frágil, y ese matiz sorprendió a Lucía, acostumbrada a ver a los hombres de su estatus como estatuas inexpresivas, seguras de su poder. Pero Tomás no parecía seguro de nada en ese momento. No hice nada extraordinario, añadió ella. Para mí lo fue, contestó él. Lucía bajó la mirada, removiendo el café con la cucharilla, escuchando el leve tintineo contra la porcelana. No entendía por qué estaba allí, por qué había aceptado. Tal vez porque por primera vez en años, alguien la estaba mirando como si realmente estuviera allí, como si su existencia importara. Tomás apoyó un codo en la mesa, inclinándose un poco hacia ella. Esa noche, cuando perdí el control del coche, estaba convencido de que no valía la pena seguir. Su voz era tan baja que Lucía apenas la escuchó por encima de la lluvia. No pensé que nadie se detendría a ayudarme, y entonces, apareciste tú. Ella sintió un nudo en la garganta. Él continuó, tú no sabías quién era yo, y aún así, no dudaste. Lucía levantó la vista, y sus ojos se encontraron por primera vez sin miedo. Había algo en su manera de mirarlo que le hacía pensar en un animal herido, orgulloso pero necesitado de calor. No hablaron mucho más después de eso. A veces las palabras estorban cuando la verdad ya se ha dicho. Terminaron el café en silencio, escuchando la lluvia. Pero en el aire flotaba algo nuevo, una electricidad silenciosa, una promesa que ninguno de los dos se atrevía a formular todavía. Al salir del bar, Tomás le sostuvo la puerta, como un gesto antiguo y olvidado, y ella, al pasar junto a él, sintió un estremecimiento en la piel, como si el frío de la noche ya no pudiera tocarla. Caminó a su lado durante un par de cuadras. Él no la acompañó hasta su puerta. Sabía instintivamente que ella necesitaba ese pequeño tramo sola, que la intimidad debe construirse despacio, como un fuego que tarda en prender pero arde más fuerte. Cuando se despidieron, él solo dijo, gracias, otra vez, y ella, sin pensarlo demasiado, respondió, de nada, pero mientras cerraba la puerta de su edificio tras de sí, su corazón latía tan rápido que tuvo que apoyarse en la pared para recuperar el aliento. No sabía lo que estaba empezando a sentir, solo sabía que ya era imposible ignorarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de sentimientos que Lucía no supo cómo nombrar. Cada noche, al terminar su turno, lo encontraba en la esquina del edificio, esperándola. A veces conversaban unos minutos, mientras caminaban bajo la llovizna. A veces compartían un café rápido en el mismo bar, con las mismas mesas de madera y las mismas lámparas cálidas. Tomás era distinto a todo lo que ella había imaginado. No era arrogante, ni frío, ni condescendiente. Tenía una calma serena, una mirada herida, una forma de inclinarse hacia ella como si su voz fuera la única capaz de rescatarlo del silencio. Y sin embargo, algo en Lucía le susurraba que aquello no era real, que no podía ser real. La verdad llegó como una bofetada una noche cualquiera. Mientras limpiaba una de las oficinas más lujosas del edificio, escuchó su nombre en boca de 2 ejecutivos que salían del ascensor. El hijo de Varela anda detrás de una de las chicas de limpieza. ¿De cuál? De la morena, la que trabaja en los pisos de arriba. Lucía, creo que se llama. En serio, con todas las mujeres que podría tener, es una broma. Las carcajadas de los hombres quedaron flotando en el pasillo mientras se alejaban.
Lucía sintió un calor rojo subirle por las mejillas. El cubo con agua casi se le resbaló de las manos. El hijo de Varela. Claro que había oído ese apellido. Claro que sabía quién era. Dueños de medio barrio, de ese mismo edificio, de hoteles y centros comerciales en toda la ciudad. Ella fregaba los suelos sobre los que él caminaba cada día, y de pronto todo se le derrumbó. Las flores, las notas, los cafés, las miradas, todo se convirtió en un cruel malentendido. Ella no era más que un capricho para un hombre que podía comprar lo que quisiera, un entretenimiento pasajero para alguien aburrido de su propia soledad. Esa misma noche, al verlo esperándola en la esquina como siempre, Lucía cambió su camino sin decir palabra. Él intentó seguirla, llamarla, pero ella no volvió la vista atrás. Tomás la alcanzó a mitad de la cuadra. «Lucía, ¿qué sucede?», preguntó, jadeante, atrapando su brazo. Ella se giró, fulminándolo con los ojos húmedos de rabia y vergüenza. «¿Qué sucede? Que yo no soy tu juguete, que no soy parte de tu mundo, que no me uses para sentirte mejor contigo mismo». Su voz temblaba, pero no dio un paso atrás. «No es eso», dijo él, casi en un susurro. «Ah, no», replicó ella, soltándose de su mano. «Tú lo tienes todo, y yo no tengo nada. No me hagas creer por un segundo que esto es más que una fantasía para ti». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se perdió entre la lluvia. Tomás se quedó allí, solo, bajo un farol, sintiendo cómo el agua helada le calaba hasta los huesos. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo acercarse a alguien de verdad, ni con todas las flores, ni con todas las palabras. Pero al verla alejarse, supo que no podía rendirse. No esta vez. Al día siguiente, al final de su turno, Lucía encontró algo inesperado. No flores, no tarjetas. A Tomás, de pie frente a la puerta de su barrio, empapado, solo, con la mirada fija en ella. Su mera presencia allí, en aquel lugar humilde, entre vecinos que lo miraban con desconfianza y curiosidad, fue suficiente para hacerla detenerse, porque eso ya no era una fantasía, era él. Lucía no supo qué hacer cuando lo vio allí, esperándola, con la ropa empapada y el cabello pegado a la frente por la lluvia. Sus vecinos lo miraban desde las ventanas, murmuraban desde las puertas entreabiertas, como si la presencia de Tomás en aquella calle estrecha y pobre fuera una escena demasiado absurda para ser real. Ella apretó los labios y se quedó quieta unos segundos, con las llaves en la mano. La ira aún le hervía en la sangre, pero en el fondo, en lo más profundo, había algo peor que la ira: miedo a lo que él despertaba en ella, miedo a no poder controlarlo, miedo a que todo terminara mal. Tomás dio un paso hacia ella. «No me importa lo que pienses de mí, no me importa lo que digan los demás». Su voz sonaba ronca, herida. «Solo me importa lo que pasó esa noche, lo que sentí cuando me miraste». Ella lo miró fijamente, empapada también por la lluvia, intentando mantener la dureza en su rostro. «¿Y qué sentiste?», preguntó al fin, desafiante. Tomás bajó la vista un instante, como si le costara pronunciar las palabras. «Sentí que por primera vez en años, alguien me veía de verdad, no por el apellido, no por el dinero, sino a mí». Lucía sintió un nudo en la garganta, pero no cedió. «¿Y tú, a quién ves cuando me miras?», preguntó. Él la miró de nuevo, sus ojos grises brillando de sinceridad bajo la lluvia. «A alguien más fuerte que yo, a alguien que no se rindió cuando todos los demás ya lo habían hecho, a alguien que me salvó cuando yo ya no quería salvarme». Las palabras la atravesaron como un cuchillo lento. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero su voz la traicionó. Bajó la mirada, incapaz de sostenerle el peso de esa confesión. Tomás dio otro paso y quedó frente a ella, tan cerca que podía oír su respiración entrecortada. «Perdí a mi esposa hace 3 años», confesó en voz baja, apenas audible por encima del ruido de la lluvia. «La vi morir delante de mí, y desde entonces no he sido nada, solo un hombre vacío. Creí que no volvería a importarme nadie nunca más, hasta que apareciste tú». Lucía levantó la mirada lentamente, la dureza de sus ojos se fue deshaciendo bajo la intensidad de los de él. En ese instante, algo cambió. Las murallas que ella había levantado toda su vida
empezaron a agrietarse, porque lo que vio en los ojos de Tomás no era arrogancia, ni capricho, ni lástima, era dolor y verdad. Él extendió una mano, temblorosa, hacia ella. No te pido nada más que una oportunidad para demostrártelo. Lucía respiró hondo, sus dedos rozaron los suyos, apenas un segundo, y luego retrocedió un paso, indecisa. Pero no lo rechazó, tampoco lo aceptó, simplemente lo miró, y por primera vez desde que lo conoció, sonrió levemente, como alguien que empieza a perdonar. Tomás cerró los ojos, aliviado por esa mínima grieta de esperanza, porque para él, esa pequeña sonrisa valía más que todas las joyas del mundo. Si esta confesión también te emocionó, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo hace que sigamos contando más historias como esta. La mañana siguiente amaneció sin lluvia, pero la ciudad seguía envuelta en ese gris indeciso del otoño. Para Lucía, sin embargo, algo ya no era igual. Por primera vez en años, se despertó con la sensación de que el día podría ser distinto. En el espejo del vestuario, mientras ajustaba su delantal antes del turno, se sorprendió a sí misma peinándose con más cuidado, acomodando un mechón suelto detrás de la oreja. No era vanidad, era otra cosa, algo más suave, más íntimo, un leve deseo de ser vista. Esa noche, al salir del edificio, lo encontró esperándola otra vez en la esquina. Ya no le pidió permiso, no le preguntó si podía acompañarla, simplemente empezó a caminar a su lado, y ella no dijo nada. Así pasaron los días, caminatas nocturnas bajo las luces mortecinas, cafés rápidos en bares silenciosos, palabras escasas y miradas que hablaban por sí mismas. A veces, la punta de sus dedos rozaba los de él, sin atreverse todavía a entrelazarlos. Otras veces, cuando él sonreía, una sonrisa tímida, nada que ver con el gesto seguro y frío que mostraba a los demás, Lucía sentía un calor extraño en el pecho, como si alguien le hubiera encendido una vela por dentro. No pasó mucho tiempo antes de que la ciudad empezara a hablar. Las compañeras del trabajo, con sus miradas insinuantes y comentarios en voz baja. Así que la princesita ahora sale con el dueño. ¿Qué se cree? Si solo limpia baños, ya sabemos cómo terminan estas historias. Los vecinos en su calle, espiando desde las ventanas cada vez que lo veían llegar con su coche oscuro. La gente apartándose cuando él la tomaba del brazo con naturalidad en los mercados, como si ese pequeño gesto fuera una ofensa pública. Lucía sentía el peso de todas esas miradas en la nuca. Cada vez que él la recogía, su corazón latía entre el miedo y la felicidad, porque en su interior seguía repitiéndose la misma pregunta: ¿qué tan real podía ser todo esto? ¿Cuánto tardaría en despertar y darse cuenta de que era solo un sueño? Una noche, sentados en un banco del parque después de una larga caminata, él notó que ella estaba más callada de lo habitual. ¿En qué piensas?, preguntó, suavemente. Lucía respiró hondo antes de responder. En lo que dicen los demás, en que tú y yo no somos del mismo mundo. Tomás la miró con una calma que la desconcertó. Luego se inclinó hacia ella, lo suficiente para que pudiera sentir el calor de su aliento. Yo ya no pertenezco a ningún mundo, ni al tuyo, ni al mío, y no me importa, solo quiero estar aquí, contigo. Lucía lo miró largamente, sintiendo cómo las lágrimas le ardían detrás de los párpados. Tal vez seguía teniendo miedo, tal vez seguía dudando de sí misma, pero por primera vez en su vida, sintió que valía la pena intentarlo. Y esa noche, mientras él le tomaba la mano por fin sin que ella la apartara, supo que había elegido arriesgarse, porque algunas decisiones no se toman con la cabeza, sino con el corazón. La invitación llegó una tarde, cuando Lucía menos la esperaba. Un sobre crema, con su nombre escrito en tinta negra, entregado por el propio Tomás, mientras ella terminaba de limpiar una oficina. No quiso abrirlo frente a él, pero sus ojos la obligaron. Dentro había una nota corta y sencilla: ven esta noche, no quiero que sigamos ocultándonos. Y una dirección: el restaurante más lujoso de toda la ciudad, un lugar que ella solo había visto en revistas, mientras limpiaba mesas en cafeterías mediocres. Esa noche, mientras se miraba en el espejo con un vestido prestado por una compañera,
Su corazón latía desbocado. No sabía si debía ir. No sabía si estaba lista para enfrentarse a las miradas, los cuchicheos, la humillación velada de quienes no creían que alguien como ella mereciera estar ahí. Pero algo dentro de ella decidió caminar hacia adelante. El restaurante estaba lleno de gente elegante. Trajes oscuros, relojes caros, joyas brillando bajo las lámparas de cristal. Cuando entró, los murmullos no tardaron en propagarse como fuego en papel. Sabía lo que pensaban, lo leía en cada par de ojos que la seguía. ¿Qué hace ella aquí? ¿Quién la dejó entrar? Tomás estaba esperándola de pie junto a una mesa al fondo del salón. Cuando la vio, su expresión se iluminó con una calidez que derritió parte de su miedo. Pero antes de que pudiera llegar a él, una mujer rubia, impecablemente vestida, se interpuso en su camino. «Disculpa, querida», dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Este no es lugar para ti». Lucía sintió las mejillas arderle, los ojos de todos clavados en ella. A su alrededor, más murmullos, más cuchicheos. Por un segundo, estuvo a punto de darse la vuelta y salir corriendo, pero no lo hizo. Levantó la cabeza, respiró hondo, y habló con una voz que sorprendió incluso a ella misma. «Tiene razón, este no es mi lugar, pero tampoco es suyo decidir dónde puedo estar». La rubia parpadeó, atónita, y Lucía dio un paso más, esquivándola, hasta quedar frente a Tomás. Él, que había presenciado toda la escena desde la distancia, no pudo evitar sonreír con orgullo. Tomás le ofreció su mano sin importarle las decenas de pares de ojos que los miraban, y ella la tomó. Entonces, él se giró hacia todos los presentes. «Quiero que todos la conozcan». Su voz resonó en el salón. «Ella es Lucía, y es la única persona que me ha enseñado lo que realmente importa». Hubo un silencio incómodo, roto apenas por un aplauso tímido de un camarero en la esquina. Luego otro, y otro, hasta que, poco a poco, toda la sala terminó aplaudiendo, aunque muchos no supieran por qué. Lucía lo miró, todavía con lágrimas contenidas en los ojos, y sintió por primera vez en su vida que no tenía nada de qué avergonzarse, que su dignidad, su valor, su verdad, eran suyos, y nadie podía quitárselos. Esa noche, en medio de un salón lleno de desconocidos, Tomás entrelazó sus dedos con los de ella, y le susurró al oído: «Ahora ya sabes lo que significas para mí». Lucía sonrió, finalmente en paz consigo misma, porque por primera vez, también sabía lo que significaba para ella misma. Un año después, Barcelona seguía siendo la misma ciudad melancólica de siempre, las mismas avenidas vestidas de gris, las mismas fachadas antiguas que parecían guardar secretos detrás de cada balcón, las mismas lluvias intermitentes que obligaban a la gente a refugiarse en portales estrechos. Pero para Lucía, nada era igual. Caminaba por el Paseo de Gracia con la cabeza en alto, con una serenidad nueva en los ojos. Su cabello oscuro, ahora suelto y brillante, le caía sobre los hombros. En su mano izquierda, entrelazada con la de Tomás, un anillo discreto brillaba bajo la luz de la tarde. Él caminaba a su lado, no con la seguridad altanera de un hombre acostumbrado a poseerlo todo, sino con la tranquilidad de alguien que finalmente había encontrado lo único que realmente necesitaba. Pasaban desapercibidos para la mayoría. Eran solo una pareja más entre la multitud. Pero para ellos, ese simple paseo juntos era una victoria contra todo lo que alguna vez los había separado. Al doblar en una esquina, ella notó una limpiadora agachada frente a un escaparate, puliendo los cristales con movimientos automáticos, idénticos a los que ella misma había repetido durante años. Se detuvo por un momento, observándola, recordando cómo se sentía ese cansancio, esa resignación, ese silencio que nadie veía. Y de pronto, Tomás apretó su mano. ¿En qué piensas?, preguntó, con esa voz suave que ella había aprendido a amar. Lucía lo miró y sonrió. En esa noche, en cómo todo cambió sin que lo esperara. Él también sonrió, inclinándose para besarla en la mejilla. A veces basta un gesto para salvar a alguien, aunque esa persona no sepa que también te está salvando a ti. Ella asintió despacio, conmovida, sintiendo que las lágrimas amenazaban con empañar su sonrisa. «Nunca sabes a quién estás salvando», susurró,
cuando tiendes la mano. Siguieron caminando juntos, perdiéndose entre la gente, dejando atrás la sombra de lo que alguna vez fueron, porque ahora eran algo más, algo nuevo, algo fuerte. Al pasar por una plaza, un músico callejero tocaba una melodía suave en su guitarra. Tomás la detuvo y la hizo girar, tomándola de la cintura con torpeza para hacerla bailar, ahí mismo, bajo la mirada divertida de algunos transeúntes. Ella rió, con una risa limpia y dulce que hacía mucho no dejaba salir, y mientras daban vueltas, riendo como si fueran los únicos en el mundo, Lucía supo que no importaba lo que dijeran los demás, ni cuánto había costado llegar hasta allí. Ella ya no era la mujer que se escondía entre las sombras para limpiar los rastros de vidas ajenas. Era la mujer que se atrevió a mirar de frente a su destino, a sostener una mano caída, y descubrir que también era digna de ser amada. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora para seguir viviendo más relatos como este, llenos de amor, esperanza y segundas oportunidades, porque a veces basta un solo gesto para cambiarlo todo.